Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, una de las áreas de práctica profesional que opera de manera distinta y diferenciada en México es el ámbito del derecho laboral. Se dice con precisión, que la Constitución de 1917 fue la primera constitución en el mundo en incluir los derechos sociales, adelantándose incluso a la Constitución de Weimar y a la Constitución de la entonces Unión Soviética. La diferencia es que los derechos sociales mexicanos y particularmente los derechos en el área laboral están inspirados en la doctrina social cristiana a partir de la encíclica Rerum Novarum, en la que incluso se puede notar un paralelismo en el uso de las palabras entre la encíclica y la propia Constitución mexicana. Pero el derecho laboral desde 1917 ha evolucionado significativamente en México. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que me parece más que adecuada para conversar sobre estos temas. Me refiero a la licenciada Mayra de Luna. Mayra es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente cursa una maestría en Derecho y Relaciones Laborales justamente ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene diversos diplomados en esta área y constantemente hace también presentaciones para grupos empresariales sobre cuestiones laborales. Actualmente también es co-coordinadora de la Comisión de Derecho Laboral del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados. Trabajó en la Procuraduría de Defensa del Trabajo por algunos años y actualmente es una asociada, una de las abogadas más importantes en la práctica laboral de la prestigiada firma de Cachó, Cavazos y Newton. Mayra, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y a mí me gustaría que me conversaras qué es lo que hace el derecho laboral mexicano tan diferente de lo que ocurre en otros países, o planteado de otra manera, cuáles son las características fundamentales del derecho laboral en México. Bueno, primeramente, doctor, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me da mucho gusto saludarlo a usted y a su audiencia. Definitivamente, como comentaba, nuestro derecho laboral y nuestra Constitución, consecuentemente el derecho laboral ha tenido bastante movimiento en los últimos años y estas diferencias que cuestiona acerca del derecho laboral, pues definitivamente una de las partes es propiamente el ser humano, la persona en su función laboral, donde están involucrados intereses no solamente económicos, sino familiares, sociales, de salud, de educación, todo relacionado a la circunferencia que representan los intereses económicos del trabajador, ¿no? Entonces, estos derechos que hacen más sensible este tipo de relación regulada por el derecho laboral, la considero que es sumamente la diferencia que resalta en comparación a otras regulaciones u otras relaciones contractuales. Es decir, que en México el derecho laboral
tiene un contenido más amplio estrictamente que las relaciones contractuales entre empresarios y trabajadores, sino se refiere también a todo el entorno de los derechos que determinan su condición propia de trabajador. ¿Sería correcto esto? Es totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente las condiciones y la importancia que se le da a la estabilidad del empleo a favor del trabajador en México generan toda esta preocupación y cuidado acerca de la esfera jurídica del trabajador en el derecho laboral. Lo cual sería quizá también otra característica, que el derecho laboral mexicano está desarrollado a partir de la perspectiva y necesidades del trabajador y no a partir de la perspectiva y las necesidades de la empresa. ¿Por qué se da esta situación tan particular? Pues definitivamente, como le comentaba, creo que la importancia del trabajador en sí como persona y los intereses que coadyuvan en todo su entorno, pues genera esta preocupación y esta importancia del enfoque hacia el trabajador. No podemos olvidar el origen o la historia del derecho laboral, evidentemente, cuando se empezó a regular porque la relación de trabajo que tenía el empleado estaba regulada por otras instituciones jurídicas. Entonces, atendiendo a la importancia, al interés de cuidar realmente las condiciones de trabajo y entender que esto requería un conocimiento y resolución de una autoridad especializada, fue cuando empezó a regularse por una autoridad y un derecho diferente al civil, que en su origen tenía estas relaciones de trabajo. Entonces, esta es la situación que considero, pues evidentemente todo lo que engloba la situación, la preocupación de la persona como trabajador. Es decir, que en un principio lo que entiendo que tú me estás diciendo es que el trabajo como contenido sustantivo que tiene el trabajador que ofrecer anteriormente se regulaba desde la perspectiva del derecho civil como quien vende, arrienda o entrega en servicio, en un contrato de prestación de servicios, cualquier otra cosa. Sin embargo, tú me estás diciendo que esto no ocurre actualmente así. ¿Cuál es la situación diferenciadora? ¿Qué es lo que sale del ámbito del derecho civil y entra en el ámbito del derecho laboral? Pues prácticamente el principio que el derecho no es un acto de comercio, pues evidentemente causa una sensación en el sentido de que vamos a llamarlo una cuestión es de humanidad, evidentemente, pero sí genera una cuestión de, ¿cómo llamarlo? Tal vez una percepción en conflicto en el sentido de que cuando nosotros prestamos nuestro trabajo, pues evidentemente es a cambio de un pago de salario, ¿no? Entonces sí entregamos algo a cambio de un salario, pero la cuestión de que se considera y que es un principio tal cual, que no es un acto de comercio, pues evidentemente generó la necesidad y la importancia de que estas relaciones sean reguladas por el derecho, un derecho especializado por autoridades particulares y desde ahí donde se originó la creación de las juntas de conciliación, juntas de conciliación y arbitraje y ahora lo que sabemos que es de la reforma, los juzgados laborales. Bueno, antes de entrar a este punto, me parece importante hacer énfasis en algo que tú ya mencionaste. Es decir, no solamente son los derechos del trabajador, sino el derecho laboral en México está anclado en el concepto de la dignidad humana como factor determinante de los vínculos que se establecen entre patronos y trabajadores. Pero además tú mencionas el aspecto procesal. La pregunta sería, ¿por qué tener tribunales y procedimientos especializados en el área laboral y no continuar
con otros principios, si tú quieres, pero a través de los tribunales civiles o inclusive mercantiles. Claro, no, pues evidentemente es partiendo de la importancia y la premisa que no es un acto de comercio, que se debe tener un enfoque social, humano, con este tipo de relaciones que es el derecho laboral, atendiendo efectivamente, como usted comenta, los principios de dignidad, es lo que requiere que estos asuntos sean analizados y resueltos por autoridades especiales diferentes a una entidad que solamente pueda resolver conflictos de naturaleza económica o de otros intereses que no sea propiamente laboral, en el que estén inmiscuidos intereses humanos, laborales, de salud, de derechos que implique los intereses de su familia, porque evidentemente así lo es, ¿no? De forma colateral. Entonces, esta parte humana, pues, es lo que requiere y justifica esta situación de que sean tratados por tribunales especializados. Y además entiendo que el derecho laboral, a partir de estas relaciones entre trabajadores y empresarios o entre trabajadores y patrones, ha tenido un desarrollo expansivo para cubrir otras áreas como la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, es decir, adelantándose inclusive a los derechos humanos y también en un momento determinado dándole contenido a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Totalmente. Evidentemente, esta preocupación del legislador se desprendió desde la Constitución de 1917, donde todos estos derechos sociales que usted comenta fueron plasmados en este instrumento de primacía para nosotros. Entonces, atendiendo a todos esa visión que se tiene de importancia, entendiendo que el derecho laboral es una cuestión social, es donde nace, donde se origina toda esta importancia y cuidado que se le debe tener a esta rama del derecho. Y además de esto, habría que preguntarte, y yo te pregunto, que la materia laboral parece ser o tradicionalmente ha sido una materia muy dura, una materia en la que los conflictos llegan a niveles muy complicados y tradicionalmente había sido considerada una área manejada por hombres. Sí, bueno, definitivamente el hecho de que haya intereses que de principio podemos decir opuestos, porque tenemos el sector empresarial, ¿verdad? Que busca no solamente el cuidado de los trabajadores, sino cuestiones productivas, económicas, y el trabajador una sobrevivencia, una permanencia, diferentes intereses, ¿no? A favor del trabajador, O sea, la genera estabilidad del empleo es importante. totalmente, totalmente. Entonces, con esta finalidad es que precisamente cuando existen estas diferencias, estas partes eh, a- a- diferentes, pero en conjunto, que son necesarias para el equilibrio, como bien se lo establece, ¿no? La Constitución, es que se creó la estabilidad del empleo, en el sentido de que el trabajador, teniendo derecho a permanecer en su trabajo, tendría, en caso de ser despedido, el derecho a ser indemnizado. En estos casos, cuando las empresas o en los patrones en sí, ya sea persona física o moral, tomen la decisión de despedir a un trabajador, tienen la obligación de pagar lo que establece la ley para estas situaciones. Entonces, cuando no se llegan a cumplir estas situaciones por diferentes motivos, porque evidentemente el principal es que, actuando de buena fe y en estricto sentido legal, si algún patrón da por terminada la relación de trabajo, tiene una obligación de pagar. Entonces, atendiendo a diferentes factores, como puede ser tal vez una empresa pequeña que no cuenta con los recursos inclusive para poder solventar sus obligaciones, inicia el conflicto de no entregar lo que corresponda, y tal vez tener que negociar con el trabajador, y el trabajador tal vez
no querer acceder a una negociación y empieza ahí a originarse un conflicto que evidentemente siempre la pauta para resolver es una cuestión de buena fe, pero la comunicación entre las partes, ¿no? Históricamente, como comentaba, la cuestión de ser manejado por hombres, históricamente la práctica del derecho laboral, al menos cuando yo empecé cuando yo inicié en el ejercicio de esta bonita profesión, sí había bastantes hombres abogados, donde era un sector, por llamarlo así, cerrado. Entonces, Casi no había mujeres, inclusive, casi no habíamos podríamos decir. mujeres, es correcto, casi no habíamos mujeres, e inclusive me tocó lidiar con conductas un poco hostiles donde existía ese círculo tan cerrado, porque pues una de las cosas que cuando platicábamos al inicio de estas reformas que han venido a la Constitución y las ratificaciones de convenios, toda la evolución que ha tenido el sistema mexicano legal, evidentemente la cuestión de la igualdad y la inclusión y género y demás, pues eso también lo vimos en el ejercicio de la profesión, ¿no? Me tocó muchos casos donde tenían que llegar a negociar algún conflicto y el simple hecho de ya ver a una mujer el abogado contrario ya era un trato diferente y nos costaba doble, ¿no? Ahorita evidentemente las ¿Diferente a situaciones. favor o diferente en contra? Pues obviamente es en contra en el sentido de que el simple hecho de no ver la situación como un conflicto de las partes estrictamente de la empresa o persona física y el trabajador, lo trasladaban a un conflicto personal y de género en los profesionistas comparecientes que era irrelevante e intrascendente para la situación, ¿no? Entonces, el conflicto que íbamos a tratar, las abogadas, que en ese caso, en ese entonces nos tocaba, pues se tornaba más difícil porque los abogados contrarios pues no se enfocaban siempre en resolver el asunto o se ponían de una forma intransigente para no arreglarlo y pues te cuestionaban de una forma pues no ideal o ética, ¿no? Profesionalmente. Entonces, sí, efectivamente, todo el derecho en cuestión de cuestión sustantiva, de la legislación, como la práctica, pues obviamente ha estado evolucionando, ha originado que esto se profesionalice, tenga mejores bases e integridad. Y esto obviamente obliga también a nosotros como abogados en el ejercicio de este derecho a tener prácticas correctas, evidentemente a ayudar a nuestros clientes a resolver asuntos, no a darles problemas, ¿verdad? Entonces, esta evolución nos involucra a todos, a la sociedad, propiamente a los abogados que ejercemos el derecho laboral y evidentemente también a nuestros clientes, ¿no? Entonces, es muy importante que todos caminemos junto a la evolución de este derecho de una forma abierta, correcta, para poder evidentemente sumar a las mejoras de las condiciones que se requieran para seguir avanzando. ¿Y tú podrías decir entonces que la presencia más activa y frecuente de abogadas en el ejercicio del derecho laboral ha contribuido en algo al ejercicio y en ese caso, ¿en qué? Creo que estamos hablando de esta evolución, creo que el empoderamiento que se ha dado en cuestión de femenino, obviamente, y no hablo solamente del derecho laboral, sino en toda nuestra sociedad, pues ha generado esas pautas de apertura e inclusión. Creo que el simple hecho, no porque la mujer esté ya en más número en el ejercicio, pueda decir que es mejor o que ha estado evolucionando de una mejor manera. Creo que la apertura que tenemos como seres humanos de entender, de no poner barreras en ningún caso, ¿verdad? Sino incluirnos
y ser empáticos, ser respetuosos. Creo que eso nos lleva hacia una mejor sociedad y una mejor sociedad con empatía, con conocimiento, con generosidad y todos los buenos principios que debemos de tener, ¿verdad? O mejorar, porque pues no nadie entiende, o sea, nadie somos perfectos, pero obviamente renovándonos, haciendo mejor, creo que va a dar una muchísima mejor práctica en todos los sentidos, sea derecho laboral o en cualquier materia. Pero particularmente en el ámbito del derecho laboral, que es donde tú practicas, podríamos afirmar con certeza entonces que la presencia activa de la mujer ha venido a dignificar y mejorar las prácticas profesionales. Quizá me imagino que así como hay abogados hombres que son mejores y más inteligentes que otros, también habrá mujeres que son mejores y más inteligentes que otras. Pero la aportación de el género humano femenino, ¿podríamos decir que ha venido a dignificar y a elevar el nivel del ejercicio? Creo que no lo creo así propiamente, porque sería como, creo, dar no una buena calificación al ejercicio que hayan tenido los hombres. Creo que es más la apertura que como sociedad hemos estado evolucionando, ¿verdad? Creo que sin hablar de géneros, hombre o mujer, creo que el hecho de tener inclusión y apertura en todo es lo que ha buscado que esto se dignifique en cierta manera, ¿no? No es tanto entonces que sean hombres o mujeres, sino que el sentido del respeto y la dignidad del otro, del colega, es lo que se ha estado mejorando. Totalmente, es correcto. Creo que las diferencias que existen entre hombres y mujeres, pues evidentemente las hay, pero no nos define la capacidad, ¿verdad? Vaya, me refiero a que esas diferencias, pues entendemos que son biológicas, que son físicas, pero la capacidad, pues es un compromiso que tenemos todos de seguir mejorando, de seguir capacitándonos para aportar más a esta sociedad y realmente llegar, o tal vez no llegar, ¿verdad? Porque siempre dicen que el éxito es el camino. O sea, creo que seguir caminando de la mano juntos y ofrecer siempre mejores prácticas, mejores actitudes para resolver los conflictos que como abogados se nos dé la oportunidad de apoyar a resolver. Y evidentemente el entender que como sociedad, como seres humanos, necesitamos seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir aprendiendo y de cualquier error o práctica que se requiera mejorar en lo individual y colectivo, sumar a ello. Sin embargo, una realidad evidente en las escuelas de derecho es que más del 50% de las estudiantes, y yo como profesor te puedo decir, de las mejores estudiantes, de las personas más sobresalientes del estudiantado, son mujeres. Y que hay lugares, incluso me estaban comentando en el Perú, donde la presencia de las mujeres en las escuelas de derecho llega a sumar hasta el 60%. Por lo tanto, me parece sí importante conocer esta perspectiva de género, perspectiva particularmente femenina. Sí, totalmente. Creo que estamos, este empoderamiento que ha venido impulsando a la inclusión del género femenino se está expandiendo cada vez más, ¿verdad? Estamos ya siendo más el número de mujeres en el ejercicio, en una empresa, en cualquier ámbito donde nos encontremos y vemos bastantes mujeres ahora. Y eso me da muchísimo gusto, obviamente yo siendo mujer, porque obviamente la inclusión abre cada vez más puertas y no obstante que seguimos en pro de mejora, porque evidentemente siguen habiendo pues brechas por ahí que hay que mejorar, pero bueno, es un camino que tenemos todavía que recorrer,
Sigo, creo que uno de las ideas tal vez que tengo es que inclusive ni hacer el género para, vaya, no quisieran, o tal vez me equivoco en comentarlo, pero ya al delimitar el género femenino y masculino, siento que ya inclusive hay una cuestión de actitud que es la que tendríamos que ir mejorando cada día, ¿no? Hasta llegar a un total plano de igualdad. Pero concretamente en el ámbito del derecho laboral se habla de muchas reformas en el periodo reciente, tan reciente como en los últimos 2 años, muchas reformas muy significativas. Convérsame un poco de esto. Sí, pues evidentemente creo que tanto en la sociedad que se han presentado muchas circunstancias que han generado la necesidad de esta mejora legislativa, sumándolo a los intereses comerciales que ha tenido nuestro país. Se han venido desde el año 2017, que son, bueno, la pauta en esta última temporada que hemos tenido tan activa de reformas laborales, ¿no? Iniciando, por ejemplo, en la reforma del 2017, particularmente donde se vino a transformar toda esta cuestión de justicia laboral, ¿verdad? Y de ahí, pues bueno, vendría toda esta cascada de cambios a nuestra legislación laboral y lo que ha generado un reto para, para poder adecuarnos a estos procesos nuevos de resolución de los juicios laborales. Evidentemente, dentro de estos intereses comerciales que ha tenido nuestro gobierno, donde ha sido parte, pues evidentemente vienen retos como lo es en los casos de todos estos procedimientos que se establecen para la atención de cuestiones colectivas, ¿verdad? Ahí donde empiezan los mecanismos de resolución que también están muy aparejados en la cuestión de la protección de los derechos de sindicalización. Posteriormente, pues viene la cuestión de la reforma del 2019, que es pues básicamente donde se establece la desaparición de las juntas de conciliación y esta estructura nueva de justicia laboral. Y estas juntas de conciliación que de forma gradual se han venido, bueno, pues vienen desapareciendo, están haciendo cada vez más esta reestructura y pues bueno, ahí estamos en este reto. Ya después de estas cuestiones legislativas, pues obviamente se nos presenta el reto a toda la humanidad de la pandemia y de esta cuestión del COVID, que genera o nos abre los ojos en el sentido de que se pueden establecer nuevas figuras de relación de trabajo, lo que viene consecuentemente a reformas del teletrabajo. Viene la reforma posteriormente también de las cuestiones de los derechos de las personas del hogar, y se viene toda la cascada, ¿no? de la subcontratación, y ahorita estamos en camino en procesos de revisión de próximas reformas que están atendiendo a un deseo de que las jornadas laborales ya sean de 5 días con 2 días de descanso, derechos de aguinaldo superiores a los que establece ahorita la ley y otras reformas que por ahí están en camino y que estamos en espera, porque en caso de que se lleguen a resolver, evidentemente va a representar un impacto tanto benéfico para los trabajadores, pero un reto económico para los patrones, porque previamente ya traían dentro de otras de las reformas que no comenté, la cuestión del incremento de los días de vacaciones y lo que ello impacta a la prima vacacional. Entonces, todo esto representa... También entiendo los derechos de maternidad y paternidad. Es también en proyecto de que se incremente el periodo de paternidad para que sean más días de los 5 que actualmente se establece en la ley. Entonces, todo esto, pues evidentemente representa
va a representar un reto para la compañía de estar preparados para reaccionar, de tomar las acciones. Evidentemente promete una mejor estabilidad emocional para los trabajadores, el derecho de tener diferentes flexibilidades, ¿no? Entonces, sí hemos estado en un proceso de constantes reformas y que pues eso nos demuestra esta evolución que ha tenido la sociedad, porque evidentemente cada reforma obedece a las necesidades que la sociedad necesita y bueno, es donde nos estamos adecuando, ¿no? Y estas reformas que están llenas de buenas intenciones, ¿son económicamente sustentables para las empresas? Pues evidentemente no para todas. Tenemos en México diferentes tamaños de empresas y es un reto evidentemente que esto les vaya a beneficiar del todo a las empresas, a las microempresas, porque evidentemente es absorber gastos que pues, no tenían presupuestados o que posiblemente se les complique. Pero bueno, atendiendo a esto, creo que estamos en un tiempo muy adecuado para que las empresas ya vayan tomando alguna acción preventiva para ver cómo se pueden enfrentar este tipo de situaciones y evidentemente con la única fe de ofrecer una mejor condición a los trabajadores. Sí, evidentemente esto también se espera por parte del gobierno que se puedan también tener acciones a beneficio de las empresas o apoyos que sirvan como estímulos para que puedan realmente ser equilibrados cada reforma que se pueda establecer en un futuro para que represente un impacto menor, ¿no? Y estos beneficios de parte del gobierno suenan como un sueño guajiro, porque durante el COVID, alrededor del mundo, los gobiernos estuvieron apoyando a las empresas, pero en México parece que esto no sucedió. Sí, totalmente. Creo que toda la cuestión de la pandemia fue un reto muy difícil que llevaron toda la IP en nuestro país. Hubo muchas cuestiones ahí sensibles entre decisiones gubernamentales y que complicó aún más toda esta situación, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, la esperanza nunca muere, ¿no? Ahora, cuéntame, ¿cuál es el tipo de trabajo que tú realizas en la prestigiosa firma en la que trabajas? Bueno, doctor, aquí nosotros, obviamente, la asesoría y el acompañamiento a nuestros clientes, particularmente empresas que tienen sus holdings en Estados Unidos, y que están muy comprometidas con el cumplimiento de la ley, evidentemente. Pues nosotros trabajamos mucho de la mano con los clientes en la cuestión preventiva que esto cuando vino la reforma no fue un impacto para nosotros propiamente porque el buen ejercicio que nos permiten nuestros clientes, de verdad, en conjunto, al tener los principios de integridad, evidentemente es en dado caso que se decida despedir a un trabajador por alguna causa o que no se acredite la misma, se actúa conforme a derecho. Entonces, toda la cuestión preventiva, desde la implementación de políticas, fomentarlas, capacitar a los trabajadores, documentar como tiene que ser, explicándole a los trabajadores cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes. Esto ha ayudado a que trabajemos el día a día con ellos y que en caso de algún conflicto laboral, que regularmente se llega a la etapa de conciliación, pero hablando particularmente del ejercicio ético, cuando existe alguna causa de rescisión que se documente, se acredite ante el trabajador, evidentemente se notificamos de una forma adecuada, apegada a derecho, y sí nos ha tocado algunos casos donde los abogados, pues evidentemente, pues mal asesoran al trabajador, explicándole que aún de que haya incurrido en una causal de rescisión, pues tiene derecho a otras prestaciones laborales. Entonces, ahí es donde
volvemos al punto de que como sociedad también tenemos que asesorar a nuestros clientes en el cumplimiento correcto de la ley, y en dado caso de que el trabajador no tenga derecho, pues explicárselo, ¿verdad? Evidentemente, cualquier proceso que nosotros trabajamos con nuestros clientes, siempre, como le comento, es tratando siempre el respeto al derecho al trabajador, explicando, platicando con ellos y en los mejores casos siempre terminando en los mejores términos. Ya en más de una ocasión has hablado de los principios de integridad y particularmente tú me dices que esto no les impactó tanto a ustedes porque ustedes ya venían implementando estos principios de integridad como parte de su práctica cotidiana. Pero ¿qué son estos principios de integridad? Pues evidentemente no ejercer alguna cuestión discriminatoria con los trabajadores, ser inclusivos, respetando sus derechos del trabajo, no andar requiriendo que se firmen documentos como en la práctica, se escuchaban muchos casos así, ¿no? Donde se aprovechaban de algunos trabajadores para firmar documentos en blanco, donde se obligaban a hacer cualquier tipo de conducta que no fuera adecuada, ¿no? Entonces, evidentemente, como le comento, las empresas en lo general buscan el cumplimiento de la ley como debe de ser, respetando los derechos del trabajador y evidentemente también capacitándolos en lo que son los deberes que el trabajador tiene que cumplir y haciéndoles saber que el caso de incumplimiento, evidentemente, eso trae consecuencias. Y eso genera que el trabajador esté capacitado, que esté consciente de cuáles son las consecuencias que puede tener en caso de incumplimiento o alguna falta a una normativa, y eso genera conciencia en la gente y compromiso, evidentemente. Entonces, eso evidentemente ha ayudado a tener un ambiente de cumplimiento de la ley. Siempre hay áreas de mejora, evidentemente, pero bueno, de eso se trata siempre el camino o la permanencia de buscar ser mejores cada día. Ahora, en el pasado tengo entendido que los tribunales que implementaban o intervenían en la solución de problemas laborales eran las llamadas juntas de conciliación y arbitraje, y que ahora actualmente son los juzgados en materia laboral. En México, desafortunadamente, tenemos la práctica de cambiar el nombre a las cosas y creer que con el cambio de nombre se van a implementar soluciones y actitudes nuevas. ¿Esto ocurrió así en materia laboral? ¿Realmente es irrelevante? Antes se llamaban juntas y ahora se llaman juzgados, ¿o verdaderamente esto ha implicado cambios significativos de alguna clase? No, definitivamente es un cambio significativo, estructural. Son autoridades esencialmente distintas. La Junta de Conciliación, pues, eran autoridades administrativas y los juzgados ahora, pues, son autoridades judiciales. Existía ese conflicto de percepción de cómo los funcionarios de la Junta de Conciliación, a una autoridad administrativa, podían resolver un conflicto de esa naturaleza. Entonces, evidentemente son autoridades distintas. Las juntas de conciliación, no obstante que fueron reconocidos como estaban capacitados para resolver un conflicto de esa naturaleza, permitían en la práctica, dentro de las bondades que esto, en mi experiencia, en mi opinión muy personal, es que permitían un acercamiento con los funcionarios, y eso en muchas ocasiones ayudaba a la conciliación, ¿verdad? Pero los conflictos laborales en Nuevo León, en México, son innumerables, es muchísima carga de trabajo. Entonces, sí es una estructura distinta, sí ha ayudado. ¿Por qué? Porque evidentemente el compromiso que se pretende con esta reforma, que se dignifique la profesión, que sea evidentemente acorde a las buenas prácticas, exige de los abogados
que tengan mejores prácticas, ¿verdad? Porque evidentemente acá hay sanciones en caso de alguna, aunque siempre se supone que había sanción por declarar en falsedad, la forma en la que está resolviendo y determinando la autoridad del Poder Judicial es muy distinto a las juntas de conciliación, ¿no? Entonces, pero una de las bondades que se permitía en la Junta de Conciliación es esa cercanía, inclusive con el funcionario, y ahora, pues evidentemente con el juez es distinto, no obstante que también se busca en el procedimiento la plática de la conciliación. Creo que en las juntas de conciliación es mucho más sencillo y dinámico hacer las pláticas de conciliación. Ahora la conciliación propiamente, quien las lleva por ser un procedimiento prejudicial, que así lo está establecido en la ley, son los centros de conciliación. Entonces se lleva a cabo una audiencia donde se tiene que agotar para que los trabajadores puedan tener su constancia en caso de no resolución y puedan ejercer su acción ante el Poder Judicial, pero el tiempo que lleva una plática de conciliación, atender una audiencia ahora en el centro de conciliación, es más tiempo al que se llevaba antes en la Junta de Conciliación, ¿no? Evidentemente, el hecho de que sea obligatorio y que tenga una sanción ahora a los patrones si no concurren, obliga a que se presenten y pues evidentemente genera un buen resultado, pero sí el tiempo que se lleva para atender estos procedimientos sí nos lleva mucho más tiempo de una plática conciliatoria en las juntas de conciliación, se le da más formalidad, pero bueno, tal vez es una bondad que pueda tomar yo en una buena perspectiva de las juntas de conciliación previamente. ¿Y esto ayuda a los trabajadores o ayuda a los patrones y perjudica a quién? Pues creo que creo que pensando obviamente positivo es solamente un tiempo que a quien nos puede llevar un poco más de esfuerzo son a los abogados porque tenemos que atender ahora audiencias prejudiciales en el centro local, en el centro federal, atender un juicio en la Junta Federal, otro en la Junta Local y luego después irnos a los tribunales locales y federales. Entonces ahora tenemos 6 autoridades donde andamos de un lado a otro todos los días, ¿no? Y el tiempo que implica, pues obviamente genera esa tensión de vete para allá y corre para acá, ¿no? Pero pues tiene bondades en el sentido de que el trabajador puede presentarse inclusive sin abogado y sería asesorado por los funcionarios del centro de conciliación, ¿verdad? Entonces, tiene pro y contras, en contras me refiero solamente al tiempo, ¿verdad? El que implica eso tal vez para nosotros los postulantes estar ahí en las autoridades, pero en general, y siendo positivo, bueno, los números que han compartido los funcionarios de los centros de conciliación, pues son buenos porque evidentemente apuntan a que las conciliaciones siguen sumando casos y que el menos porcentaje es el que se va al Poder Judicial. Entonces, bueno, siendo positivo, creo que hay cosas buenas. Es decir, que en realidad esto, como todas las cosas, me imagino que tendrá que evolucionar para encontrar su cauce correcto. Pero ahora yo te preguntaría, y me parece entonces que lo que tú haces en tu oficina no es solamente asesoría, sino también litigas, también Sí, ocurres a los correcto. tribunales. Sí, correcto. Evidentemente nosotros acompañamos a nuestros clientes desde la asesoría, la consultoría, la cuestión preventiva, y en caso de llegar a un arreglo conciliatorio, lo formalizamos y lo ratificamos ante el centro de conciliación. Atendemos también las audiencias prejudiciales, los juicios ante las autoridades, inclusive apoyamos en las cuestiones de sustitución y fusión con los procedimientos ante el IMSS, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, todo este proceso en las subdelegaciones. También apoyamos en las atenciones de las inspecciones del trabajo. Prácticamente tenemos un área, pues vamos a llamarlo bastante amplia, ¿verdad? Desde la consultoría hasta el litigio en esta materia, ¿no? Sí, muy sumado con la cuestión del derecho administrativo, ¿verdad? En lo referente a las cuestiones de la Secretaría del Trabajo, donde apoyamos en las cuestiones de las inspecciones, en los escritos y requerimientos que se exigen.
Y en caso de que exista alguna controversia por ahí, bueno, pues obviamente la presentación o promoción de los juicios administrativos. Entonces sí es un ejercicio bastante amplio. Aquí en la oficina no nada más vemos la cuestión laboral, es administrativo, fiscal, tenemos todas las áreas. Entonces sí tenemos un ejercicio y ofrecemos un servicio bastante completo a los clientes porque tenemos la visión laboral, la visión administrativa, la fiscal, la repercusión que puede dar en esto u otro, ¿no? Entonces le damos una asesoría bastante completa a los clientes. Ahora, una de los aspectos viciados que existía durante el tiempo de las juntas de conciliación y arbitraje era la llamada mano negra. Es decir, que un trabajador que ejercía sus derechos ante las juntas de conciliación realmente quedaba condenado a no volver a encontrar empleo, porque mafiosamente, no sé cómo ocurría esto, pero todo el mundo sabía que había ejercido sus derechos laborales y la condena social era no permitirle volver a encontrar empleo. Y esto implicaba una condena al ejercicio de derechos legítimos, pero también había casos de mujeres que habían sido acosadas y que estadísticamente solo aparecía como que estaban demandando, y curiosamente también de hombres que habían sido acosados y que al tratar de defender sus derechos lo que ocurría es que se cerraban las puertas en todos lados. ¿Esto sigue ocurriendo? No, definitivamente no. Inclusive nunca la Junta de Conciliación ofreció un servicio de información de esta naturaleza. Este, Desconozco la forma en Por lo que, menos no abiertamente. pues, bueno, bueno, pues lo voy a decir, no, no me consta, ¿verdad? Pero no creo que, no sé de qué forma. Antes lo que pasaba es que se publicaban las audiencias, entonces posiblemente alguien podía tener información ahí, ¿no? Pero en realidad no era un servicio que diera la Junta de Conciliación. Evidentemente todo este tipo de conductas pues permeaban la estabilidad del trabajo, de los empleados, la oportunidad de acceder a un trabajo cuando ellos habían ejercido una acción legal, que todos tenemos derecho a ejercer en caso de sentir violado alguna situación. Entonces, afortunadamente, doctor, como le comentaba, en el ejercicio profesional que tenemos en la firma y con los clientes que tienen los mismos principios, ¿verdad? No, me ha tocado inclusive platicar con personas que laboran en la empresa y se admiran en el sentido de que, oye, cuando les pregunto, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dicen, súper bien. La verdad es que la empresa se ha portado súper bien y yo había demandado, me comentan entonces, pero fue porque siempre trataban de justificarse, ¿verdad? Es que yo demandé, pues si tú demandaste fue por una cuestión legal. Entonces habían batallado y dijeron, oye, muchas veces se nos cerraban las puertas y la empresa, no obstante que lo platiqué, me contrataron y confiaron y la gente se vuelve inclusive otorga más valor a estas empresas, ¿no? Y el sentido de pertenencia que les da, pues es muy bueno. Entonces, creo que estas prácticas, pues evidentemente sí, no puedo decir que, ay, las desconozco en el sentido de que conocían que pasaban estas situaciones, pero afortunadamente nosotros en nuestro ejercicio, pues bueno, no son empresas que se caracterizaban así. Ahora, tú me comentas que la mayoría de tus clientes son empresas extranjeras que hacen negocios en México. ¿Cómo toman estas empresas esta cantidad de tratamientos tan distintos a lo que ocurre en el extranjero? Las indemnizaciones que hay que dar por despidos injustificados, el reparto de utilidades,
es decir, derechos particularmente que en los Estados Unidos no se estilan. En otros países como en Europa inclusive hay seguros de desempleo y todas estas cosas, pero en los Estados Unidos no se estilan estas cosas. ¿Cómo lo toman los clientes estadounidenses al enfrentar esta actitud tan diferente con respecto a los derechos de los trabajadores? Bueno, creo que tienen la madurez de entender que en cada país tiene un derecho, una regulación distinta. Evidentemente, la mayoría de los clientes son empresas que ya tienen tiempo aquí en México y que conocen la regulación, pero sí hay algunas este, costumbres o, no, bueno, no costumbres, ley que es distinta y más de la cuestión de lo que representaría el severance y la indemnización. El ejemplo principal que toman ellos así como en extrañez es cuando se pagan premios de puntualidad, porque dicen, oye, es de nuestro país, no se paga el premio de puntualidad porque es un deber ser, o sea, tenemos la obligación de llegar puntualmente a nuestro trabajo. ¿Por qué tendríamos que pagar o otorgar un beneficio de esta naturaleza, ¿no? Entonces, evidentemente, pues bueno, explicamos la regulación, explicamos los convenios colectivos, la forma en que se incentiva a la gente y cómo impactar de otra manera o reducir esos impactos de ausentismo. Entonces, es una cultura distinta, pero están ya muy adaptados a nuestra legislación. Y digamos, se molestan por el principio en juego, no tanto por las repercusiones económicas, porque me imagino que los salarios que se pagan en México son considerablemente menores que los que se pagan en países extranjeros. Sí, bueno, evidentemente hay diferencias, pero a veces no hay tanta diferencia. A veces pensamos que en México se paga uno y allá tres, pero en realidad si el uno más las prestaciones y demás, ya no se habla de una diferencia descomunal, ¿no? Entonces, no me ha causado molestia, o sea, no he sentido una molestia por parte de los clientes así. Evidentemente hay retos que implica el poder combinar las culturas, de que se entiendan las necesidades del sector en este país y evidentemente bueno, es un aprendizaje día a día, pero siempre de buena fe, ¿no? Ahora, el hecho de entrar en el ámbito internacional, me imagino que también implica ciertas complejidades desde la perspectiva del marco jurídico. Es decir, ya no es nada más el derecho laboral mexicano, sino los tratados internacionales que determinan la práctica y el contenido del derecho laboral mexicano. ¿Qué tanto les ha impactado esto a las empresas que hacen negocio en México, incluyendo las empresas, no solamente las empresas extranjeras, sino también las empresas mexicanas? Claro, pues bueno, creo que esta nueva, o más bien esta evolución que ha tenido nuestro derecho de ratificar estos convenios internacionales, pues precisamente viene de la cultura extranjera, ¿verdad? De cómo se apega al cumplimiento de la ley. Entonces, este, fuera de generar un conflicto, es más que nada como el reto de satisfacción para las empresas, porque cada vez la legislación de nuestro país está pegada a los códigos de ética que generalmente ya se encontraban implementados. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, si en los protocolos que trabajamos con los clientes se manejaba la inclusión, las cuestiones de no discriminación, el respeto, distancia y demás, el no hostigamiento, el no acoso. Entonces, pues prácticamente no es algo nuevo para la mayoría de los clientes. Entonces es más que nada como equiparar, solamente revisar cuáles han sido las actualizaciones de la ley, adaptarlas,
pero en origen no ha sido algo tan desconcertante para ellos. Y en este sentido, tú me has hablado de grandes cambios a partir, me dices, de mediados de la segunda década de los años 2000, de 2015, 2016, 2017, hasta la fecha. Si tú tuvieras que proyectar hacia dónde va el derecho laboral, qué rumbos vamos a tomar en el futuro, ¿qué es lo que me podrías comentar? Bueno, creo que evidentemente la cuestión de equidad, de respeto, de buena fe, de buenas prácticas y la implementación de tecnologías como las que estamos utilizando ahorita va a ser la base de resolver cualquier conflicto, ¿verdad? Creo que la sociedad, en el buen sentido, se está encaminando a esa inclusión, a esa equidad en todos los aspectos, y que lo único que defina una diferencia real sea la cuestión de capacidad, y que esto nos exija a todos queriendo seguir siendo mejores, ¿no? Profesionalmente y en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces yo creo que la forma en la que se está evolucionando es a eso, a tener mejores prácticas de manera general, ser más comprometidos, más competitivos, y tener esa flexibilidad de resolver ser conciliadores, ¿no? O sea, buscar siempre la conciliación en todos los sentidos. Creo que el derecho laboral, si bien es cierto, se originó considerando esta parte humana de la persona, y que tal vez en un momento del proceso medio se perdió, creo que está volviendo a encaminarse a ese punto de partida. Es muy interesante esto que tú estás comentando, en el sentido de que aunque en el principio el derecho laboral mexicano estaba anclado profundamente en un sentido de la dignidad humana, en un momento determinado quizá el rumbo se perdió, pero parece que lo estamos volviendo a encontrar, y parece que nos estamos proyectando positivamente en este sentido hasta alcanzar estándares internacionales. ¿Esa sería tu conclusión? Sí, totalmente. Creo que sin perder la independencia, ¿verdad? Que como país tengamos, pero creo que sí estamos subiendo ese nivel en todos los sentidos de mejora. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos tan cerca de un país que con esas exigencias laborales. En otros países que cada vez que vienen a nuestro país con culturas distintas, pero se está haciendo un match donde esa inclusión debe ser general. Y entonces creo que es una cuestión humana, donde cada día estamos aprendiendo y tenemos que mejorar todos, ¿verdad? Todos tenemos deficiencias y errores, pero creo que la misma sociedad nos estamos empujando a mejorar, a no quedarnos estáticos en esa situación, y creo que eso es la clave del éxito para todos: la conciliación, el equilibrio, y siempre la buena fe para actuar en cualquier aspecto, ¿no? Tanto ya sea en materia privada, en cuestión de resolver en los casos de los juzgados, o sea, cada quien en nuestra trinchera, como coloquialmente podemos decir, siempre tratar de dar lo mejor que podamos y aportar algo para nosotros mismos, para nuestras familias, para la sociedad, y hacer, pues, como románticamente se puede decir, pero un mundo mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que pensar románticamente y hay que apuntar hacia grandes y nobles ideales si uno quiere lograr cosas grandes y nobles. Pero lo cierto es que nuestra conversación nos ha llevado por muchísimos temas, desde temas de carácter histórico, la igualdad de género, el rol de las mujeres en la práctica laboral, eh, cómo se dan estas realidades desde el punto de vista sustantivo y preventivo hasta la práctica litigiosa. Me comentas tú de los alcances internacionales y me ayudas a proyectar los desarrollos de esta área. La verdad es que son muchísimos temas en los que hemos estado tocando, pero
yo me quedo con la sensación de que si bien hemos tratado sobre muchas cosas, quizá valdría la pena profundizar sobre algunas de ellas, al punto de que eventualmente podríamos llegar a necesitar un programa en particular para tratar casi cualquiera de estos temas. Pero al vernos en la necesidad de cerrar nuestra conversación, a mí me gustaría que antes de concluir tú me pudieras ayudar dando un mensaje para el público que semana a semana nos acompaña en este programa. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Pues definitivamente no soy la mejor persona para dar un mensaje de cuestión de, vaya, de las bases que requerimos como personas para ser los mejores, ¿verdad? Pero sí creo en el compromiso y lo que usted ejerce con su programa es un compromiso de sumar a la sociedad, a nuestro ejercicio profesional y legal. Y creo que mientras todos tengamos bien claro que como sociedad necesitamos ser mejores en lo individual y colectivo, eso nos va a ayudar a comprometernos más, a capacitarnos más, a dar lo mejor que en nosotros esté en cualquier aspecto. Entonces, yo le agradezco mucho la oportunidad y exhorto a toda su audiencia para que siga enlazada en este bellísimo programa que usted ofrece para seguir capacitándonos para ser mejores personas y evidentemente ser mejores profesionistas. Y pues evidentemente el ser mejor profesionista nos va a dar la oportunidad de tener un mejor ejercicio es profesional y ofrecer a la sociedad lo que todos buscamos, ¿verdad? Siempre el equilibrio y la estabilidad en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, me encantaría volver a platicar con usted de cualquier tema cuando guste. Le agradezco de nuevo la oportunidad y pues bueno, a seguir sumando, ¿no? Bueno, pues me parece que a tus atributos habría que agregarle la modestia, porque con franqueza lo que has dicho es profundo y está lleno de significado. Así es que, Mayra, no me queda más que agradecerte nuevamente tu participación en este programa y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, recordarles que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar particularmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Nuevamente a la licenciada Mayra de Luna, agradecerle su presencia y tendremos el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Mayra. Hasta luego.